Muy buenas tardes, estimadas profesoras, compañeras, compañeros. Para mí es un honor y un privilegio, placer en presentarles la primera exposición referente a la ética. Estamos conformados por los siguientes maestrantes: Delgado Jesús, Mendoza Marcial, Reyes María y mi persona, Cousan Diana. La ética es uno de los términos más utilizados en ambientes laborales o académicos. Insistentemente se suele escuchar a ciudadanos comunes, autoridades académicas e incluso políticos. Ahora bien, ¿qué es la ética? ¿Hacemos uso adecuado de esta palabra? ¿O repetimos cómodamente un vocablo independiente del contexto en el que se utilice? El origen etimológico de la palabra ética deriva del griego ethos, cuyo significado es el de rasgos o comportamiento de unos o varios individuos, grupos, o también se le atribuye su origen a la derivación del término griego éticos, que significa carácter. Uno de los fundamentos principales de la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Es una forma de ciencia específica para la conducta humana, es decir, responde a la necesidad de un tratamiento científico de los problemas morales. Como ciencia, la ética parte de ciertos tipos de hechos tratando de descubrir sus principios generales. En este sentido, aunque parte de datos empíricos, esto quiere decir de la existencia de un comportamiento moral efectivo, no puede mantenerse a nivel de una simple descripción o registro de ellos, sino que se trasciende con sus conceptos, hipótesis y teorías. La ética constituye un aspecto fundamental dentro de la gerencia. Establece las pautas para un comportamiento adecuado en el ejercicio de las funciones. La organización debe establecer estrategias basadas en las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Se deben identificar los elementos internos y externos que contribuyen al logro de los objetivos. La ética proviene del término griego éticos y significa carácter, además de que es una rama de la filosofía que estudia la moral, lo que nos facilita la capacidad de discernir entre lo que está bien, lo que no está bien, lo que es permitido y lo que es obligado. Esto nos facilita un punto de referencia a la hora de realizar acciones y tomar decisiones. El objeto de estudio de la ética se basa principalmente en la moral, en los juicios morales y en la corrección de comportamientos humanos. Esto quiere decir que se basa en los comportamientos típicamente humanos que van de la mano de lo que es la razón o la conciencia y de la libertad, buscando siempre el equilibrio entre el roce de los individuos, que dé como resultado una sociedad más tranquila e inclusive feliz. Si los individuos no conocieran acerca de los valores, no lo practicaran, no practicaran la ética ni la moral, todos los comportamientos que tuviésemos serían erróneos y nuestras decisiones no nos generarían ningún tipo de remordimiento. Cuando hablamos en un sentido sociocultural, podemos decir que todos los seres humanos pertenecemos a una cultura, es decir, tenemos que aprender sus tradiciones, costumbres y muchas otras características propias de cada cultura para poder tener una visión del mundo acerca de lo que estamos haciendo bien o no está bien. Esto nos revela que la cultura no es hereditaria, la cultura es ciertamente aprendizaje y enseñanza, y nos indica además de que el comportamiento de algún individuo, sea bueno o no sea tan bueno, va a tener repercusión en el desarrollo de los otros individuos que pertenecen a esa cultura. Cuando hablamos de juicio moral, esto lo hacemos principalmente, esto lo elaboramos a nivel mental.
pensando si de verdad tuvimos una decisión o acción aceptable o inaceptablemente a nivel moral. Esto lo podemos desglosar pensando en si tuvimos empatía, tomando en cuenta los sentimientos y las consideraciones. Pero esto tiene que ir paralelo con un sentido social, en donde también se tome en cuenta el contexto histórico, cultural y religioso. Para que tengamos un juicio moral más acertado, hay 3 características que nos pueden ayudar, que es definir el objeto, la circunstancia y la intención. El juicio ético es más una herramienta que nos puede facilitar de manera indispensable decisión, pero todo esto va enfocado a nivel de la vida ciudadana. Es decir, que va a sujetar a los ciudadanos dentro de una sociedad a tener comportamientos adecuados, a no cometer errores, en tener conductas y en comprometer su honor, para que no puedan verse cuestionados. Buenas tardes, tema 1.3, la ética y los valores. Los valores éticos son la base por las cuales las personas rigen su conducta. Son guías de comportamiento normalmente aceptados de manera social. Ayudan a diferenciar lo que es correcto o no, lo que es bueno y lo que es malo. Los valores son los principios y virtudes y cualidades que caracterizan a una persona. Entre los valores fundamentales podemos considerar lo siguiente: la verdad. Coincide con la verificabilidad. Es verdad lo que es comprobable y cuantificable. Justicia. El valor de la justicia históricamente ha recibido muchas formulaciones, siendo la más clásica la de Dominicio Ulpiano, considerado al día de hoy como uno de los más grandes juristas de la historia del derecho romano. Ulpiano manifiesta que la justicia consiste en dar a cada uno lo que es suyo. Responsabilidad. Como valor ético tiene que ver con las consecuencias justas o injustas realizadas por el ser humano. Libertad. Se define como la cualidad de cualquier ser humano a elegir su destino, a decidir por sí mismo sobre sus propios actos. Es decir, eres libre cuando más nadie decide por ti. Estos valores fueron reformulados después de la Revolución Francesa en 1748. Importancia de los valores en la planificación. La incorporación de dichos valores en las organizaciones permite mitigar o erradicar las actividades ilegales y no éticas realizadas por empleados y funcionarios que lamentablemente encontramos en algunas instituciones, tanto del sector público como en el sector privado. Mi nombre es Jesús Rafael Delgado, les voy a hablar sobre ética y ciudadanía. La ética y la ciudadanía son dos conceptos estrechamente vinculados a lo largo de la historia. La ética como la ciencia que estudia la conducta y la moral humana, la que determina lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es permitido y lo que no lo es. Por su parte, la ciudadanía o el concepto de ciudadanía refiere al hecho de un individuo que pertenece a una comunidad, con deberes y con derechos políticos. Sin embargo, la condición de ciudadano se la da el comportamiento, el apegarse a unos cánones sociales, a unos parámetros previamente establecidos. Estos parámetros son parámetros de corte moral. Tienen que ver con el accionar de él dentro de su entorno. Y para esto es fundamental la ética. La ética a lo largo de la historia ha forjado el carácter y la conducta humana, dándole los límites, estableciendo esos límites que le permiten accionar en una forma en la que no solo ve por su bienestar propio, sino por el bienestar de la comunidad a la que pertenece. Lo ha hecho libre de tomar decisiones, las adecuadas, las correctas. Y esto es precisamente lo que le brinda el carácter de ciudadano. Un ciudadano no lo es simplemente por el hecho de cumplir la mayoría de edad, como se redacta en algunos artículos de constituciones en estados. Un ciudadano tiene un proceder
correctamente adecuado, que permite con su accionar tener presente siempre el bienestar para el entorno al cual pertenece.